Muchas gracias, Ana María. Como dijo Ana María, lo primero es agradecerles a todos ustedes su participación en este evento, dedicarnos a este tiempo para que compartamos y charlemos un poquito sobre documentos electrónicos. Lo otro es, en medio de esta situación que estamos viviendo, que a Dios gracias, aparentemente estamos saliendo de ella, pero que nos ha cambiado la vida. Espero que tanto ustedes como sus familias estén muy bien de salud. Me gustaría empezar contándoles un poco quién es la compañía o el grupo que está detrás de la solución que ofrecemos a ustedes y de los que estamos dando esta charla. Mentum Group reúne a un grupo de compañías orientadas en el tema de tecnología de información. Somos partners de Microsoft, somos partner Gold en varias competencias, que es el mayor nivel de relacionamiento que tiene Microsoft con sus partners, para poder ofrecer a nuestros clientes soluciones de ERP, de CRM, de Office 365, que el tema de nube hoy en día pues es crítico y ha sido de gran ayuda para que muchos podamos trabajar desde la casa sin sentir pues que no podemos desarrollar nuestras actividades normales. Soluciones como Teams nos han ayudado muchísimo, es la que estamos utilizando para hacer esta presentación. El tema de Azure, que permite que nuestros servidores estén en la nube y no tengamos que tenerlos físicamente administrando en nuestros propios centros de datos. Ese tipo de cosas son las que nosotros ofrecemos y en las que trabajamos para ayudar a nuestros clientes. Somos proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN a través de una de las compañías del grupo que se llama Big Consulting. Entonces, si la buscan, pues es la compañía que está autorizada como un PT de la DIAN. Y la otra compañía, que es NUA, es la compañía que encargada de la parte tecnológica del desarrollo de la solución, que son los que han tenido mucho trabajo por estos días. Y han tenido mucho trabajo porque la DIAN, yo creo que este tema ha sido el tema más dinámico en los últimos años de toda la parte legal y legislativa que ha dado la DIAN, donde ha tenido que estar adaptándose a muchas cosas, equivocándose de buena fe, yendo y viniendo para tomar diferentes acciones, pero que ha hecho que estemos cambiando todo el tiempo. Entonces, arrancamos como facturación electrónica, hoy se habla de documentos electrónicos porque ya son muchos los que están los documentos que están obligados a ser electrónicos. Algunas compañías de ustedes deben estar empezando a reportar este mes nómina electrónica y vienen otro poco de cosas adicionales que la DIAN quiere empezar, de documentos comerciales que quiere empezar a controlar. Lo que queremos hoy, y de la mano de Carlos, que tiene una experiencia muy interesante alrededor de la normatividad y de los productos que soportan esta normatividad, contarles un poco qué es este tema de documentos electrónicos, qué nuevo tenemos ahorita en la legislación para compartir con ustedes, y luego con Carolina y Fernando mostrarles algo de la funcionalidad para que ustedes vean cómo estamos operando, qué están haciendo, qué estamos haciendo y qué tienen que hacer ustedes como organizaciones para cumplir con este tipo de legislación. Eso quería comentarles, de nuevo agradecerles que estén acompañándonos hoy, y los dejo con Carlos Saldaña, que como dije antes es una persona con mucha experiencia en este tema y que seguramente nos va a dar información muy valiosa para nuestro día a día y nuestros compromisos con la DIAN. Adelante, Carlos. Muy buenos días, Leonel, muchas gracias. ¿Me confirma si me escuchan bien, por favor? Perfecto. Sí, bueno, señor. Leonel, gracias. Pues agradecerte por esa presentación. Ahora aprovecho para presentarme de mi parte a todos los asistentes. Mi nombre es Carlos Saldaña, yo soy gerente de producto de la línea de negocios electrónicos al interior de Mentum Group. En mi equipo pues está todo el equipo de desarrollo que ha llevado a cabo la plataforma que ustedes hoy en día conocen para
la transmisión de documentos electrónicos y todos los cambios y evolución que hemos visto hasta el día de hoy. Voy a compartirles pantalla para... Sí, Ana María, o tú vas haciendo la presentación. Como ¿Me te confirma? quede más fácil. Yo creo No, que comparto, ¿vale? listo. Dale. Listo. ¿Me confirmas cuando estén viendo, Ana María, por favor? Ya estás presentado. Perfecto. Y el día de hoy, como el título de la invitación lo indicaba, la idea no es enfocarnos principalmente en los temas que muy posiblemente ya conocemos de facturación electrónica, todo lo que bien sea leyendo una norma, las famosas resoluciones que nos dan a conocer periódicamente para saber qué nuevos documentos electrónicos salen, cómo van a operar. La idea no es enfocarnos y profundizar sobre estos temas, sino lo que en muchas ocasiones, a pesar de que pueda venir en una norma, a pesar de que se pueda realizar algún tipo de referenciación, muy posiblemente no se profundiza. ¿Y por qué no se profundiza? Particularmente porque cuando hablamos del sistema de facturación electrónica, siempre tenemos que colocarnos en una posición. Y las resoluciones pues salen de los diferentes ministerios involucrados, perdón, de los diferentes ministerios involucrados en la norma y adicionalmente de la DIAN como Dirección de Impuestos. Y cuando ellos publican una resolución sobre la evolución del sistema de facturación electrónica, pues lo que vamos a encontrar principalmente es con respecto a cómo el sistema de facturación electrónica entra a interactuar con la entidad reguladora para poder hacer un control fiscal. Cuando nosotros nos vamos directamente a ello, nos vamos a encontrar con un camino que muy posiblemente ya todos conocemos y a continuación lo comparto muy brevemente en una diapositiva. Es que ya hablamos de sistema de facturación electrónica porque, como lo indicaba Leonel, no es solamente emitir facturas. Ya hoy en día hay una serie de documentos que muy posiblemente, dependiendo el tipo de servicio o de producto que vendamos o que ofrezcamos, servicio que ofrezcamos en el mercado, lo vamos a tener que interactuar con este tipo de documentos. Prácticamente nos encontramos que hoy el día el sistema de facturación electrónica habla de documentos de emisión de factura electrónica, pero cuando hablamos de emisión de factura electrónica, entonces encontramos facturación de mandato, encontramos facturación de consorcio, encontramos facturación, y es algo muy importante que precisamente el día de mañana empieza a evolucionar y que fue por solicitud de un ministerio en especial, que fue la facturación es la facturación en salud, donde prácticamente va a haber una interacción más particular entre la factura electrónica y las diferentes interacciones con las EPS a las cuales se les facturan los servicios prestados por IPS a usuarios. Y empezamos a encontrar adicionalmente otro tipo de documentos electrónicos como es la nómina electrónica, el documento equivalente electrónico y otros que van a llegar y que ya nos han ido involucrando y nos han ido contando de ellos, como es el documento equivalente electrónico, que más particularmente lo empezamos a conocer con los puntos de venta, pero que involucra boletería, que involucra eventos públicos, que involucra peajes, una serie de documentos que normalmente, si nos vamos al estatuto tributario, al código de comercio, prácticamente son documentos que soportan negociaciones. Tanto así que ya también se empieza a ver que vamos a entrar a lo que son las importaciones y la declaración de importación cuando hablamos de temas ya internacionales en los cuales vamos a encontrar también un documento electrónico particular. Y qué es importante acá identificar desde un principio. Todo esto hace parte de un sistema. Este sistema es lo que bautizamos inicialmente como facturación electrónica, y al estar incluido en un mismo sistema, todo se vincula bajo un mismo concepto y un mismo ciclo
de documento. Prácticamente, ¿cuál es el concepto? El concepto es que yo tengo que traducir un documento, y voy a tratar de hablar en palabras muy sencillas para que seamos o no seamos técnicos, entendamos el concepto de lo que les voy a explicar el día de hoy. Y es importante entender que lo que prácticamente nos está solicitando el ente regulador es que vamos a traducir un documento de lo que habitualmente hacemos en una negociación, lo vamos a traducir a un idioma especial que entiende la DIAN por medio de un sistema que puso a disposición para automatizar la manera de entrega de esos documentos traducidos. Bajo esa entrega, el documento lo que hace es cumplir un ciclo de vida para tener una autorización del ente regulador y posteriormente poderse entregar a una parte receptora. Y en primera instancia, cuando hablamos de facturación electrónica, siempre encontramos dos conceptos, ¿no? El emisor de la factura, que normalmente se dice es el obligado a facturar, y el receptor de la factura, que se conoce como adquiriente. Pero a estos dos les voy a dar una connotación diferente el día de hoy. Y vamos a enfocarnos en que hay un emisor y hay un receptor para un documento electrónico. En la figura que hasta hoy en día conocemos, el emisor es el obligado a facturar, el receptor es el adquiriente. Pero vamos a darnos cuenta con el transcurso de la presentación que esto puede variar. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que vamos identificando que el ciclo de documento electrónico tiene que cumplir con unas características técnicas. Y básicamente, en la diapositiva que estamos viendo, lo que vamos a encontrar es que un documento electrónico siempre puede estar compuesto por una estructura técnica o varias estructuras técnicas. Y esas estructuras técnicas son documentos electrónicos. Pongo un ejemplo acá. Tenemos el emisor, que es el obligado a facturar en la factura. Entonces, el emisor genera una factura que en primera instancia son datos de una negociación que yo realicé. Esa factura se convierte en una estructura técnica. Ana María, ¿me ayudas a validar que todos estén en mute, por favor? Sí, señor, todos están en mute. Vale, es que me ingresa sonido de otras partes. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que el primer emisor que conocemos es el obligado a facturar, y lo primero que hace es una factura a nivel de datos, y esa factura, como les decía, se tiene que traducir. Esa traducción se hace a partir de una estructura técnica, y esa estructura técnica es la que en primera instancia me permite empezar a cumplir el ciclo de vida del documento electrónico. ¿Cómo la bautizamos? Y la vamos a conocer el día de hoy. Invoice. ¿Por qué? Invoice prácticamente es la traducción a inglés del documento tipo factura. Eso normalmente, según la norma, si ustedes van y leen la norma, empiezan a hablar de que ese documento tiene que viajar en algo que se bautizó contenedor electrónico. Prácticamente es un paquetico donde yo internamente voy a colocar esa estructura técnica que generé de la traducción de mi factura que negocié, ¿sí? Y ese paquetico empieza a viajar. Ese paquetico contenedor electrónico es lo que hoy en día, después de pasar por diferentes momentos, le llega al adquiriente. Pero ese paquetico, como es un contenedor, puede tener otros documentos electrónicos. Y a pesar de que nadie lo nota el día de hoy, porque muchos ya estamos, yo diría que la mayoría ya estamos emitiendo factura electrónica, por lo menos la factura electrónica estándar, a pesar de que nadie hoy lo identifica, ya la factura no viaja sola. Cuando uno, como obligado a facturar, emite una factura electrónica, ya no solamente va ese invoice, esa estructura técnica de la factura, llegan con otros documentos, unos documentos que son respuestas respecto a los eventos que se pueden manejar en esa factura. ¿Y por qué les digo que desde ya viajan y de pronto no nos damos cuenta? Resulta que cuando nosotros entramos a facturación electrónica, la DIAN dijo, es que voy a
a llevar a cabo validación electrónica, facturación electrónica con validación previa. ¿Y qué es validación previa? Que prácticamente la DIAN tiene que autorizar la factura para podérsela entregar al adquiriente, ¿cierto? Entonces empezamos a ver ese escenario y lo que nos encontramos es, bueno, entonces, ¿yo cómo garantizo que la DIAN realmente autorizó mi factura? ¿Cómo se garantiza? Porque la DIAN nos entrega un documento electrónico de respuesta que acompaña la factura que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, la factura que yo entregue a la DIAN no es la misma factura que yo le estoy entregando al adquiriente, porque cuando ya le entrego la factura al adquiriente, dentro del contenedor electrónico ya va una respuesta de la DIAN, y esa respuesta de la DIAN es un documento electrónico en el cual la DIAN me ha autorizado por medio de ese documento electrónico poder negociar esa factura. Por eso, lo que hoy en día conocemos como validación previa. Y prácticamente es importante conocer este concepto el día de hoy porque vamos a hablar más adelante de todas estas respuestas que agregan valor a la factura y que son documentos electrónicos que muy posiblemente no hemos conocido hasta el día de hoy. ¿Qué es importante acá resaltar? Si se dan cuenta en la gráfica, prácticamente la factura que yo creé entra en ese contenedor electrónico y ya no va a estar sola, va a estar con una respuesta de la DIAN y posteriormente al llegar al adquiriente, el adquiriente va a tener que determinar si acepta o rechaza ese documento. Y de esa aceptación o de rechazo, muy posiblemente nace otra respuesta que tendrá que viajar bajo el mismo modelo interpretado para cualquier documento electrónico. ¿Y cuál es el modelo implementado por normativa para la comunicación de un documento electrónico? El contenedor electrónico. Entonces, cualquier documento electrónico va a estar dentro de este contenedor viajando vía correo electrónico, que es lo mínimo que nos indica la norma, ¿cierto? Y que hoy en día es donde normalmente nosotros entregamos una factura emitida. Bajo esa premisa que les acabo de explicar, puedo hacer un recorrido por los documentos electrónicos, inicialmente lo que es la nómina electrónica, posteriormente el documento de soporte de adquisiciones, para tener unas puntualidades claves en esos dos documentos, y posteriormente les voy a hablar de esos eventos, respuesta, que involucran los documentos electrónicos. Entonces, importante aclarar, en la parte de nómina electrónica, nosotros tenemos una normativa, conocemos la normativa desde la resolución 12 que ha venido cambiando hasta más o menos julio de este año, en el cual ya se determinó que a partir del 1 de agosto iniciaba un proceso de evolución, de habilitación de lo que era la nómina electrónica para poder empezar a hacer la transmisión de documentos. Y si nosotros empezamos a identificar, acá ya vamos a empezar a entender el cómo empezaba a interactuar el documento electrónico con estos famosos contenedores donde viaja la información. Entonces, debíamos tener en cuenta que existen 4 grupos en la nómina electrónica. El primer grupo indica el 1 de septiembre del 2021 tenía que realizar la transmisión, acoger la nómina electrónica para iniciar su transmisión en el siguiente mes, 10 días posteriores a la generación de la nómina, entre el primer día y los 10 días siguientes de la generación de la nómina de septiembre. ¿Qué pasó con la normativa? Que nos dijeron no alcanzamos a salir para que la primera transmisión del mes de septiembre se haga en los primeros días del mes de octubre. Entonces, por medio de una resolución, nos indicaron que podíamos salir en lo que era el 29 de octubre. Entonces, el grupo 1, que puede ser las organizaciones de más de 250 empleados,
van a tener una gran particularidad y es importante tenerlo en cuenta, y es que el 29 de octubre tienen que hacer su primera transmisión. Tienen que hacer su primera transmisión ¿de qué nómina? De la nómina de septiembre, porque en muchas ocasiones entendemos de que el 29 de octubre es que yo inicio y después transmito ya en noviembre. No, el 29 de octubre prácticamente estaría transmitiendo la primera nómina, que según la norma es la de septiembre. Y la gran particularidad que vamos a tener acá con respecto al calendario es que si yo pertenezco al grupo 1, voy a tener prácticamente que hacer una transmisión casi que continua para el siguiente mes, porque vamos a entender que el 29 de octubre voy a tener que transmitir la nómina de septiembre, pero entre el 1 y el 10 de noviembre voy a tener que transmitir la de octubre. Entonces prácticamente vamos a tener que hacer dos transmisiones continuas, porque literalmente el calendario le dio un plazo adicional al primer grupo con la primera nómina, con la nómina de septiembre, pero los siguientes grupos y desde el momento en que tú inicias la transmisión, ya definitivamente tienes que acogerte a lo que indica la norma. Entonces, este primer grupo es importante tenerlo en cuenta. Si tú perteneces al primer grupo, vas a tener que el 29 de octubre hacer la transmisión de la nómina de septiembre y entre el 1 y el 10 de noviembre la transmisión de la nómina de octubre. Prácticamente una seguida de la otra. Ese es el primer punto importante a recalcar con respecto a la nómina electrónica. Segundo punto, resulta que la nómina electrónica adquirió un concepto diferente con respecto a la generación del documento electrónico, y es que en la facturación electrónica siempre hablamos de emitir la factura, y cuando se habla del concepto en la normativa de emitir, quiere decir que tú tienes que garantizar el ciclo de vida del documento electrónico hasta la entrega a la otra parte involucrada en el documento. En ese sentido, sabemos que yo no solamente genero la factura, sino que adicionalmente garantizo la transmisión vía correo electrónico al adquiriente de la factura. La nómina electrónica adquiere un concepto distinto. Se cambió esto de la emisión por generación de la nómina electrónica. ¿Y esto qué involucra? Que prácticamente la nómina electrónica en esta primera fase, y digo que en esta primera fase porque puede cambiar y puede evolucionar, pero en esta primera fase lo que interesa es que la empresa que tiene sus colaboradores y que tiene esa relación laboral con sus colaboradores genere cada desprendible de pago de nómina electrónica y lo transmita a la DIAN para que la DIAN le entregue esa respuesta que garantiza que el desprendible de pago fue autorizado. Pero al cambiar esa palabra generación, simplemente quiere decir que en esta primera fase te tienes que preocupar por generar el documento y entregárselo a la DIAN, pero no es necesario entregárselo al colaborador. ¿Sí? Entonces, nos dan esa salvedad. No es necesario. Digamos que de pronto por política la organización decida hacerlo, pero si en dado caso no lo requiere, no es necesario y no estaría faltando a la normativa. ¿Listo? Dos puntos importantes que quería recalcar de cosas que normalmente no entendemos de la norma y que son importantes para que podamos entrar con la nómina electrónica de la manera adecuada. Los otros puntos es con respecto a documento soporte. Acá ya tenemos que empezar a hilar un poco más hondo, porque el documento es soporte, a pesar de que lo vemos como un documento muy sencillo para poder causar cuentas de cobro de no obligados a facturar, empieza a mostrarnos un escenario contundente en los grandes cambios a los que nos lleva la facturación electrónica. Resulta que documento de soporte de adquisiciones se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. En muchas ocasiones se creyó que documento soporte de adquisiciones iba a entrar antes que la nómina. Y lo último que nos indicó la norma es que faltaba
la estructura de ajuste de un documento de soporte de adquisiciones y por tal motivo se tuvo que dilatar su salida en vivo y prácticamente lo último que nos indica la resolución 63 es que va a salir en enero del 2022 la obligatoriedad para el documento de soporte de adquisiciones. Después de un gran recorrido, nos indican eso prácticamente no porque no esté listo el documento de soporte de adquisiciones, sino porque necesita una contrapartida que permita, en dado caso de que yo me equivoque, conciliar un valor o conciliar un documento completo de soporte de adquisiciones. Pero el tema de documento de soporte de adquisiciones va un poco más allá, y es que en primera instancia, cuando hablamos en la normativa, nos indican el documento soporte yo lo necesito para poder en una declaración poder soportar mis gastos o costos realizados en la operación de la organización. Si yo le adquiero servicios a un no obligado a facturar, pues como su nombre lo dice, como no está obligado a facturar, no me va a generar factura electrónica. Y si yo no tengo factura electrónica, la norma dice que no tendrías manera de soportar gastos, deducción de gastos o de costos. Entonces, en ese sentido, necesitamos un documento electrónico que me permita soportar esa deducción que yo requiero de esos gastos y costos. ¿Y cuál es la manera en que indica la norma? Dice, prácticamente tú adquieres servicios a un no obligado y tú eres el responsable de emitir un documento electrónico que es el documento de soporte de adquisiciones. Y acá empezamos a ver algo que nunca nos han contado en la facturación electrónica. Y es que así como el emisor, que en este sentido es el obligado a facturar electrónicamente, tiene responsabilidades con respecto a generar un documento electrónico, empezamos a ver que también empiezan a nacer responsabilidades de recepción de documentos. Y recepción de documentos no pensando solamente en los documentos electrónicos, sino en los documentos no electrónicos. Es un tema que nosotros desde el principio, desde que nació todo este tema de la facturación electrónica, empezamos a atacar, porque definitivamente las negociaciones involucran dos partes, por ende involucran comunicaciones en dos vías. Normalmente cuando yo negocio, yo emito la factura y según lo que dice el Código de Comercio y según lo que dicen los estatutos tributarios, yo debería tener una respuesta de la otra parte. Y prácticamente hasta el día de hoy, la facturación electrónica no contaba con esa contraparte que me permitiera garantizar que la comunicación se estuviera manejando en ambas vías. Y el primer punto a atacar era lo que abrió el documento de soporte de adquisiciones. Es que definitivamente necesitamos identificar cómo puedo optimizar el proceso de recepción viéndome no como obligado a facturar. Olvidémonos un poco de la norma, sino pongámonos en el otro lado. Veámonos que en algún momento yo también soy adquiriente de servicios. Yo también puedo tener un vínculo con un obligado a facturar electrónicamente o con un no obligado a facturar. Y resulta que en el momento que nace documento de soporte de adquisiciones nos empezamos a dar cuenta de esa necesidad. Empezamos a identificar en primera instancia. ¿Qué dice la norma de la factura electrónica? Dice que el emisor de la factura me lo va a entregar por correo electrónico. Entonces, ¿qué ocurre normalmente en las organizaciones? Que nos estamos llenando en un correo electrónico de documentos electrónicos que no tengo la certeza en primera instancia de si son acogidos por la norma, o sea que si son avalados por la DIAN, si cumplen con su estructura. Y dos, pues no tengo la manera sencilla de poderlos centralizar para tomar una decisión de aceptar o no el documento. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que si yo no tengo esa salvedad, pues prácticamente se cortó la comunicación. Se cortaría la comunicación. Yo no tengo la manera de decirle fácilmente a mi emisor de la factura, que en este escenario, digamos que sería mi proveedor, a decirle a mi proveedor si acepte esa factura o no la acepte porque no estoy de acuerdo con X o Y información que viene dentro de la factura. Y nacen dos situaciones particulares. En primera instancia, pues voy a tener que estar
atento de un correo electrónico, y por un segundo lado, si yo quiero por lo menos garantizar que la DIAN haya autorizado el documento, tendré que ir a un servicio que dispone la DIAN a ir a digitar factura por factura para poder saber si efectivamente la DIAN la tiene y la autorizó. Esto es una operatividad bastante engorrosa en muchas organizaciones, y esto nosotros lo hemos venido atacando para que ustedes cuenten con un componente dentro de la plataforma que les permite optimizar y automatizar este proceso. De manera que, en primera instancia, ustedes puedan no depender de una administración de un buzón de correo, sino que todo lo puedan centralizar de manera automática en la plataforma, y que la plataforma haga las validaciones que tenga que hacer ante la DIAN y ante la estructura, y que ustedes no tengan que estar moviéndose entre la DIAN y entre el correo, entre el buzón del correo, y adicionalmente ir al ERP para poder hacer la respectiva, el respectivo proceso de causación de las cuentas por pagar, sino que les pueda brindar apoyo allí. Esto, como les digo, esto no lo dice la norma, pero es una necesidad que cada vez se va a ver más latente. Segundo, las cuentas de cobro. Las cuentas de cobro es otro punto supremamente importante, porque de las cuentas de cobro y de la autorización de esa cuenta de cobro es que nace el documento de soporte de adquisiciones. Y allí tenemos también que buscar herramientas que nos optimicen el proceso de recepción y descentralización de esas cuentas de cobro para que su información se pueda utilizar en la generación del documento de soporte de adquisiciones. En nuestra parte, digamos que mi objetivo no es ahondar en la parte que nosotros ofrecemos como servicio, pero nosotros también contamos con la posibilidad de apoyarlos en ese sentido para automatizar toda la parte de cuentas de cobro. Esto que permite prácticamente que ustedes tengan la tranquilidad de mejorar todo el tema de comunicación en la recepción. ¿Y por qué es importante eso? Ya lo vamos a ver a continuación. Resulta que la DIAN, paralelamente, en febrero, cuando habló de nómina electrónica, cuando habló de facturación electrónica, evolucionando a una nueva versión, porque veníamos hasta el 18 de agosto, veníamos trabajando en facturación electrónica en una versión 1.7 del año 2020. Resulta que el 18 de agosto, basados en la resolución 12 de febrero del 2021, la DIAN dijo: voy a cambiar la facturación electrónica de versión a versión 1.8. ¿Sí? ¿Qué tenía estos cambios? Que iban a aparecer muchísimas validaciones que la DIAN iba a realizar con respecto a los datos que yo le entrego en la factura, para que fueran según unas estructuras y unas validaciones que la DIAN solicitaba. Eso fue lo primero que indicó, pero adicionalmente en la resolución 12 sacó el primer anexo de documento de soporte de adquisiciones. Después sacó la resolución 13, que fue la de nómina electrónica, y sacó adicionalmente la resolución 15, que es un sistema que venían promocionando desde el año pasado, que permite el control de las facturas cuando van a ser negociadas. Este sistema es un sistema que complementa el sistema de facturación electrónica, pero es un sistema que prácticamente se encarga de la particularidad de circularización de la factura, los eventos que puedan presentar esas facturas al momento de ser negociadas, y peor aún, tenemos que tener en cuenta de que cualquiera de esos eventos puede impactarnos como emisores de un documento electrónico o como receptores de un documento electrónico. Entonces, cuando nace este sistema Radian, nos empezamos a dar cuenta de dos situaciones que hasta el momento, digamos que muchas organizaciones no han prestado atención del gran cambio que desde el 18 de agosto se empezó a presentar. Resulta que cuando se habla de la facturación electrónica, como les decía, el Código de Comercio y en los estatutos tributarios dicen que una factura, hablemos desde el término factura, una factura, para poder tener el soporte de título valor, debe tener dos situaciones.
Primero, debemos garantizar la emisión y quién hizo la emisión de esa factura. Y por otra parte, tenemos al receptor de esa factura. Y ese receptor tiene que garantizar la recepción de la factura. Si no se cumplen esos dos momentos, según como lo dice el Código de Comercio, la factura simplemente es un documento de negocio, pero no tiene el concepto título-valor. Y en muchas ocasiones, pues vemos el concepto de título-valor para poder negociar la factura, pero el concepto de título-valor va un poco más allá, porque prácticamente el concepto título-valor me permite tener las garantías de que ese documento no solamente a nivel de comercio es válido, sino que adicionalmente a nivel jurídico. Y esto es supremamente importante porque cuando hablamos ya que el documento tipo factura tiene un soporte jurídico, nos sirve muchísimo en dado caso de que tengamos que escalar a situaciones como son carteras que se presentan de los servicios o desacuerdos que se tienen entre las partes en una negociación específica. Entonces, el mismo Código de Comercio y el Estatuto Tributario, desde antes que existiera la factura electrónica, siempre puso esos dos apartados. Hay que garantizar que la factura emitida realmente es del obligado a facturar. ¿Y cómo se garantiza eso? Porque la factura sale con una información y sale con una aprobación de ese obligado a facturar. Pero adicionalmente, para que sea título valor, para que adquiera ese concepto, el receptor tiene que dar su aprobación o su aval de por lo menos el aval de recepción del documento. ¿Cómo se hacía anteriormente? Pues uno se acercaba a una ventanilla con la factura y resulta que ahí lo registraban a uno, registraban los datos y por lo menos le colocaban un sellito y decían, ah, sí, ya quedó radicada. No aceptada, pero por lo menos ya me la radicó. Entonces, en ese momento se podía decir que ya se cumplía el ciclo según lo que dice el Código de Comercio para poder contar con la factura como título valor. Entonces, cuando aparece el sistema Radian, empieza a coger nuevamente impulso el por qué la factura electrónica debe ser título valor. Y resulta que cuando nos ponemos en el concepto de título valor, ya no solamente aparecen los documentos que hasta hoy en día escuchamos de documentos del sistema de facturación electrónica. Resulta que ya no es solamente la factura electrónica y sus notas de débito y crédito, no es la nómina electrónica, no es el documento de soporte de adquisiciones electrónico, sino que adicionalmente aparecen otros documentos electrónicos que son los que estamos viendo en la gráfica. Entonces, nos aparecen documentos electrónicos de tipo de acuse de recibo, nos aparece documento electrónico de recibo de bienes y servicios, nos aparece documentos electrónicos de aceptación y rechazo del servicio. Y estos documentos son supremamente importantes, ¿por qué? Porque cada uno tiene la eventualidad de aparecer en el contenedor electrónico que les hablaba inicialmente. En algún momento puede entrar a ese contenedor electrónico para ir acompañando la factura electrónica con las diferentes respuestas y autorizaciones que debe tener la factura para circular en el mercado. Y acá aparece algo muy particular que en muchas veníamos escuchando desde el año 2017, 2018, que era la famosa aceptación tácita. Y es que la aceptación tácita también es un documento electrónico. Pero cuando aparecen documentos electrónicos, cada documento electrónico tiene unas características que debe cumplir para poderse formalizar. Y prácticamente lo que empezamos a identificar acá es que una factura ya no solamente involucra que el obligado a facturar sea el que genere un documento electrónico, sino que también, si se dan cuenta acá las flechitas de la factura van hacia el adquiriente y hacia la DIAN, pero si se dan cuenta acá las de acuse de recibo, recibo de bienes y servicios y aceptación y rechazo viajan desde el adquiriente hacia el emisor de la factura. Entonces ya nos damos cuenta que no solamente el emisor de la factura es el que está obligado a generar un documento electrónico, sino que adicionalmente el adquiriente
debe generar unos documentos electrónicos. Y recuerden lo que les comentaba hace un momento con documento soporte. ¿Por qué es tan importante la erradicación de documentos electrónicos? Si tú tienes que generar un documento electrónico, lo más importante es que tengas toda la trazabilidad y garantía de que ese documento electrónico que tienes que generar tiene la base en otro documento electrónico principal. Entonces, este cambio de título-valor que les estoy contando tiene una serie de artículos involucrados en la normativa, pero lo más importante y lo que quiero resaltar el día de hoy es que en la resolución 15, que en muchas ocasiones dejamos a un lado porque de pronto mi interés no era negociar las facturas, de pronto no le presté mucha atención al sistema del Radian, hoy en día nos empieza a impactar. Pero ¿qué es lo más importante a resaltar el día de hoy, aparte de lo que les voy a explicar a continuación? Que si se dan cuenta, también nos dice que el documento viaja en un contenedor electrónico, ¿sí? La misma filosofía de la factura electrónica. O sea, acá todo el ciclo de vida sigue siendo, del documento electrónico sigue siendo el mismo, con la diferencia de que aparecen más documentos electrónicos. Entonces, hasta el momento de lo que les acabo de hablar, estamos hablando de 5 nuevos documentos electrónicos de tipo, voy a bautizarlos evento, de tipo evento, que nacen en la normativa. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver que impacta? Lo primero que vamos a ver que impacta es la facturación electrónica. Entonces, lo mismo, acordémonos que hay sistema de facturación electrónica y sistema Radian. Vamos a ubicarnos inicialmente en el sistema de facturación electrónica que ya todos tenemos porque todos facturamos electrónicamente. ¿Qué impacto tienen esos eventos en la facturación electrónica? Resulta que con la facturación electrónica 1.8 que nació el 18 de agosto del 2021 formalmente, que ya todo el mundo está en esta versión de la facturación electrónica, indica que aparecen 5 eventos: el acuse de recibo, los reclamos de factura, recibo de bienes y servicios, aceptación expresa y aceptación tácita. ¿Y qué encontramos? Que estos 4 nuevos documentos electrónicos son generados no por el emisor de la factura, sino por el adquiriente de la factura. Entonces, si nos damos cuenta, ya no solamente recepciono a un correo documentos electrónicos, sino en algún momento los voy a tener que emitir. Que no sea una factura, pero sí voy a emitir documentos de tipo acuse de recibo o de tipo reclamo de facturas, de recibo de bien y servicio o de aceptación expresa. Y estos eventos tienen unas características. Y es que en primera instancia, unos son dependientes de otros. Y en segunda instancia, tienen que transmitirse bajo la misma filosofía de transmisión, que es como mínimo el correo electrónico. Entonces, ¿qué encontramos acá? Y les voy a explicar así rápidamente. A mí, un proveedor, voy a poner el escenario, un proveedor me emite una factura. La factura me llega a un correo. Yo, cuando llega esa factura electrónica, para que esa factura electrónica adquiera el concepto título-valor en la facturación 1.8, tengo que generar como mínimo este primer documento, acuse de recibo. Ese acuse de recibo prácticamente garantiza que el adquiriente radicó, o sea, le puso el sellito de radicación a la factura entregada por el proveedor. Prácticamente es como si hubieran llegado a la ventanilla a entregarme la factura y yo hubiera puesto un sellito de radicado. Ese sellito de radicado hoy en día se llama acuse de recibo y es una estructura técnica de tipo documento electrónico que tiene que ir firmada electrónicamente, que tiene un código único, tiene unas características que tienen que generarse por medio electrónico. Si este acuse de recibo no se genera, prácticamente la factura electrónica no se puede considerar un título valor. Es el paso mínimo que se tiene que realizar para que la factura electrónica sea un título valor. Cuando ya existe acuse de recibo, yo puedo
tomar una decisión frente a la factura. Empiezo a hacer una validación a la factura. Y resulta que en la validación de la factura yo puedo tomar una decisión, o acepto o rechazo la factura. Entonces vamos a ponernos en el primer escenario. Voy a aceptar la factura. Resulta que el anexo técnico de la facturación electrónica 1.8 indica que la factura no se puede aceptar sin que exista un recibo de bien o servicio. O sea, tenemos que hacer otro documento electrónico que se llama recibo de bien y servicio para poder aceptar formalmente la factura. ¿Qué es el recibo de bien y servicios? Otro documento electrónico de tipo respuesta, un evento que tiene que transmitirse y darse a conocer al emisor de la factura. Tercer punto, hice el recibo de bien y servicio, puedo hacer una aceptación expresa. Una aceptación expresa es prácticamente que yo estoy de acuerdo con la validación que hice y voy a darle la aprobación a la factura que en este escenario el proveedor me radicó. Entonces, en ese sentido, prácticamente se genera otro documento electrónico con las mismas características de todos los documentos electrónicos para decir formalmente al proveedor acepté la factura. Si en dado caso yo no estoy de acuerdo, pues lo que hago es rechazar la factura. Y cuando yo hago el rechazo de la factura, se genera el documento reclamos de factura. Que prácticamente es que no estoy de acuerdo con la facturación radicada. Cada uno de estos 4 eventos son la responsabilidad, como lo dice la norma, es del adquiriente, no del emisor. Es del adquiriente del servicio. Tienen que ser documentos electrónicos y tienen que manejarse de la manera que les acabo de indicar. O sea, no puedo generar una aceptación expresa sin que exista acuse de recibo, sin que exista recepción de bienes y servicios. No puedo hacer una recepción de bienes y servicios sin que exista acuse de recibo. ¿Sí? Los eventos manejan ese ciclo. Entonces, de esa manera los tenemos que generar. ¿Qué es más importante aún? Resulta que yo puedo hacer un acuse de recibo. Y en todas las normas se hablaba de la aceptación tácita. ¿Y qué decía la aceptación tácita? Decía que después de emitido un documento, yo podía decir, pasados 3 días de entregado el documento al adquiriente, yo podía decir como emisor de la factura, yo podía decir la factura quedó aceptada tácitamente porque el adquiriente del servicio no me respondió nada. Entonces, en ese sentido, también cambió. Resulta que la aceptación tácita ya no aplica de esa manera. Prácticamente la aceptación tácita indica que para que exista aceptación tácita tiene que haber acuse de recibo y tiene que haber por lo menos recibo del bien y del servicio. Cuando tú tengas el documento electrónico o la respuesta de recepción de bienes y servicios, en ese momento como emisor puedes hacer la aceptación tácita. Si no existen esos 2 momentos, no puedes nunca hacer aceptación tácita. O sea, prácticamente empiezan a haber una interacción entre los documentos entre tanto emisor como receptor, ¿sí? Y esto es muy importante, y por qué les decía al principio que hay que diferenciar entre facturador y adquiriente y entre emisor y receptor. Porque es que no necesariamente el emisor siempre es el mismo. O sea, el emisor de la factura es el obligado a facturar, pero el emisor de estos 4 eventos es el adquiriente. ¿Y quién es el receptor de estos 4 eventos? El obligado a facturar. ¿Y quién es el receptor de la factura? El adquiriente. Entonces, dependiendo el escenario en el que nos encontremos, voy a ser o emisor o receptor. Y esto es lo mínimo con lo que tenemos que empezar a interactuar en la norma según la resolución 12 de febrero del 2021 con respecto a eventos adicionales a la factura electrónica. ¿Listo? Pero viene algo más, y es que acá hablamos de 5 nuevos documentos electrónicos, pero estamos en el sistema de facturación electrónica. ¿Qué pasa si yo quiero negociar mis facturas?
Ya no solamente tengo que hablar del sistema de facturación electrónica, tengo que hablar del sistema Radian. Y cuando hablo del sistema Radian aparecen 6 eventos adicionales, que cada evento, como les decía, es un documento electrónico. Aparece la inscripción de la factura dentro del sistema Radian, aparece el endoso de factura, el aval de factura, el mandato de una factura, el informe para pago de la factura y el pago de la factura. Cada uno es un documento electrónico que se puede dar dependiendo el ciclo o la circularización de la factura en una negociación. Estos 6 eventos sí son prácticamente a nivel de negociación. Pero tengamos en cuenta lo mismo que yo les he indicado desde el principio. Yo puedo estar de un lado o del otro. Pueda que yo sea el emisor de la factura que quiero vender mis facturas o vender mi cartera. Creo que se perdió la pantalla. ¿Me confirmas, Ana María? ¿Estás viendo mi pantalla? No, se fue. No, Ahora ya sí, otra vez, ya ahora volvió. sí. Ok, perfecto. Entonces, estos 6 eventos son solamente si yo quiero negociar la factura, pero si estamos de un lado o del otro, pues pueden impactarme. Pongo un ejemplo, yo soy el emisor de la factura que quiero negociar la factura. Entonces, ¿qué es importante para mí? Primero, garantizar una aceptación. ¿Sí? Si yo no tengo aceptación expresa o aceptación tácita, no puedo negociar mi factura. Y en ese momento en que yo tenga una aceptación, puedo tomar la decisión de inscribir la factura en el Radian, que es el primer paso. Y como documento electrónico, ¿qué ocurre? Pues desde ese primer paso, no es solamente que yo lo haga ante la DIAN, es que yo tengo que notificarle a la otra parte de lo que hice. Entonces, digamos que desde el lado emisor, el adquiriente también va a tener conocimiento en ese momento por correo electrónico. Ay, imagínate que inscribieron esta factura en el Radian. Eso es una alerta porque muy posiblemente lo que está indicando es que va a llegar algún momento en que esa factura ya no va a ser del proveedor A, sino que va a ser del proveedor B. Entonces es importante, por eso, que estos eventos cumplan todo el ciclo de documento electrónico hasta notificar a la otra parte. ¿Cuál es el segundo evento? Los endosos. Entonces, yo emití la factura, inscribí la factura porque ya tenía una aceptación y aparece un comprador. Entonces alguien me dice, yo quiero comprarle la factura. Entonces lo que se hace es un endoso. Nace otro documento electrónico de tipo endoso y por ende cambia de legítimo tenedor, que prácticamente ya no es de el tercero A, sino es del tercero B. Y eso también se le notifica al adquiriente. ¿Por qué? Porque es importante que el que tiene el compromiso de pago de esos servicios o de esos productos esté enterado a quién le tiene que pagar. Esto sí es muy importante y lo aclaro de una vez. Esto aplica para facturación a crédito. Pues la facturación a contado no se vería involucrado porque pues definitivamente ya estaríamos haciendo el recaudo de los dineros. Esto aplica cuando hay facturación a crédito y muy posiblemente así sea una facturación a 30 días, podría decir que en ese tiempo pudo haber sido endosada la factura a otros tenedores, por ende, el comprador no tiene que pagarle precisamente al proveedor que le prestó el servicio, sino al legítimo tenedor. Existen también los eventos de aval y mandato, que prácticamente el aval es para dar autorizaciones sobre compras de facturas cuando tienen características muy particulares. Y el mandato es cuando yo le doy la posibilidad a un tercero de que negocie mis facturas. Y les pongo un ejemplo, que eso prácticamente hoy en día se ha puesto en auge y fue lo más interesante que les pareció a casi todo el mundo con respecto a este sistema. Resulta que las entidades financieras se pueden acercar a tu compañía y decir, oye, me interesa comprarte tu cartera. Y las entidades financieras lo que hacen prácticamente es que te piden un mandato, o sea, que autorices una intermediación para que ellos vayan y busquen quién les compra esa factura y poderte asegurar en pocas palabras el recaudo de esa cartera por medio de inversionistas que compran esas facturas.
y el banco posteriormente se encarga de cobrar esa cartera para los inversionistas. Prácticamente hoy en día ese modelo se está volviendo muy interesante porque es una manera de ganar pues un porcentaje de comisión por esa intermediación que hacen las entidades financieras. Pero más allá de estos dos, que es un aval y una intermediación, los más importantes pueden ser estos últimos, el informe para pago y el pago de la factura. Resulta que el emisor tiene que realizar todos estos registros en primera instancia, pero si se dan cuenta, acá es el legítimo tenedor el que envía el informe para pago. Entonces, no necesariamente, si nos ponemos en la situación de que una factura se puede endosar varias veces, no necesariamente el legítimo tenedor es el mismo proveedor que me prestó los servicios, porque la factura ya pudo haber sido endosada hacia otro legítimo tenedor. Entonces, si el legítimo tenedor me manda informe para pago, yo tengo que tener muy presente esos informes para pago para que de esa manera yo pueda saber a quién realmente le tengo que pagar, en dado caso de que se haya negociado por parte de un proveedor esa factura. Y por último, poder también enviar el evento de pago para que se sepa que esa factura ya fue cumplida prácticamente. Esos son los 6 eventos que el sistema Radian incluyó. Entonces estamos hablando prácticamente de 5 eventos en el sistema de facturación 1.8 y 6 eventos en el sistema Radian. Estos eventos se pueden generar por medio de los diferentes sistemas de facturación. Hoy en día, pues prácticamente nos enfocamos en los de facturación electrónica 1.8, que son los primordiales, y en dado caso del sistema Radian, nos hemos enfocado prácticamente en lo particular de la recepción. ¿Por qué? Porque el sistema Radian, digamos que muchas entidades financieras, como les decía, se involucran para hacer el proceso cuando tú quieres negociar la factura. Pero el gran problema para las organizaciones es cuando estás del otro lado. Y es que eres el comprador, el adquiriente de los servicios y tienes que estar controlando todos los eventos que te van a ir llegando del Radian con respecto a las negociaciones que están haciendo tus proveedores con esas facturas. Entonces, en ese sentido, también lo hemos abarcado porque sabemos, como siempre, que las negociaciones van en doble vía. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Es lo que les quería comentar el día de hoy de muy posiblemente las situaciones que no identificamos en la norma, que no están claras y que en muchas ocasiones creemos que no nos impactan, pero en cierta parte nos están impactando. Si se dan cuenta, no necesariamente el que quiera participar o no en el Radian me exime de generar un acuse de recibo, de generar una aceptación expresa, una aceptación tácita o un recibo del bien y el servicio, y que en algún momento yo me puedo también ver involucrado en tener que emitir documentos electrónicos a pesar de que yo no sea quien facture. Entonces, con esta premisa, doy paso a Carolina. Espero poderles haber aportado algo adicional sobre el conocimiento de la norma y estaré pendiente pues para la última parte de preguntas y respuestas. Perfecto, muy buenos días. Carlos, como siempre, muy completa tu presentación, muchísimas gracias. Y es así, ciertamente desde la plataforma de Documenteme se ha venido trabajando en tener un servicio, ofrecer un servicio con una experiencia completa. ¿Sí? Voy a proceder a compartir mi pantalla para que podamos realizar un recorrido que también va a estar apoyado con una interacción en plataforma. ¿Sí? Cuando hablamos que Documenteme se ha preocupado por tener una experiencia, lo que decíamos hace unos minutos, y es que en Documenteme se controlan usuarios, se monitorean, se hacen controles de actividades, se hace recepción de documentos electrónicos, está como un componente, se maneja el expediente electrónico, todo esto adicional a lo que ya conocemos propio de factura electrónica. Tenemos documentos soporte de adquisición, tenemos nómina electrónica.
Carlos enfocó su presentación, hizo un recorrido muy completo con la parte normativa, pero si lo notamos, todo lo referido a la última parte tenía mucho que ver con el tema de estos eventos que están identificados y que están indicados en lo que es la resolución 0012, en el anexo 1.8, en ese apartado nos habla de los eventos. Entonces, nos gustaría contarles y volverles a invitar a revisar lo que es el componente de recepción y el por qué es importante tener una recepción automatizada, servicio que ofrecemos en plataforma Documenteme. Y es que con una recepción automatizada usted va a lograr administrar y centralizar en un correo único la recepción conforme le indica la resolución. Ya estaba, lo veíamos en la parte de la referencia normativa que nos decían. Va a poder consolidar de manera práctica en un lugar documentos electrónicos sobre los cuales usted va a entregar una información, ir a algún evento, decir, listo, este documento que acabo de recibir lo voy a aceptar, le voy a generar inicialmente, como lo decía Carlos, un acuse de recibo, todo en un mismo lugar. Va a poder validar de manera rápida y exacta si esa firma digital del documento electrónico recibido es correcta, lo cual es dispendioso cuando usted revisa un correo, usted no llega tal vez a ese nivel de detalles, tal vez está mirando solo un PDF, no está analizando finalmente lo que es el XML que contiene toda esta información. Desde ese tablero de recepción, pues va a poder tener la visibilidad sobre la validez ante la DIAN del documento electrónico recibido. Esto sin necesidad de acudir a revisiones individualizadas y manuales que pueden tornarse dispendiosas. Dependiendo de la conformidad sobre ese documento electrónico, pues activar las respuestas inmediatas, lo decíamos ahorita, que están en el anexo 1.8. También, ¿por qué no desarrollar mecanismos de lectura e integración de los documentos electrónicos recibidos con los sistemas contables y administrativos, ahorrando con esto a operatividad y carga de información? Estamos trabajando con los ERP en lograr este servicio para contarles, porque pues consideramos que es genial y que es muy importante porque va a sellar todo el proceso de recepción. Entre las funcionalidades, ahorita mi compañero Fernando va a hacer un recorrido por la plataforma, algo breve porque pues, sé que el tiempo está corto. En las funcionalidades de recepción se van a poder administrar los que son los correos, administrar permisos, validar todo lo que es el XML, tener el tablero de erradicación, los logs de recepción y la generación de los eventos de la DIAN. Pues voy a pasar acá rápidamente. Esto era un poco como que las ventanas que ofrece la plataforma de Documenteme para todas las funcionalidades de recepción. Las estábamos mencionando ahorita. Por ejemplo, acá vemos todo lo que es el tablero de erradicación, las opciones que posee, y de filtrar, ver incidencias, exportar, filtrar por tipos de documento, por tipos de factura, por fecha, revisar todos estos rangos. En el tablero de erradicación, tener por supuesto la posibilidad de obtener los archivos y a partir de ellos generar, ahora sí, lo que serían los eventos. Como logran ver, todo el tema de validación y temas del log de recepción, la generación de eventos, según el anexo 1.8, lo mencionábamos, contenía la resolución 12 de febrero de 2021, para las facturas electrónicas de ventas, para que las facturas electrónicas de ventas, que como título valor en realidad, se validarán los siguientes requisitos: fecha de vencimiento, acuse de recibo de la factura electrónica, recibo de bien y servicio, aceptación expresa o no. Pero acá quisiéramos destacar, y lo decía muy bien Carlos, no es un tema solamente del Radian, es un tema de que a usted le interesa y sé, tal vez tengamos acá participantes que han pedido hasta nuestro apoyo en decir, venga, estoy en un proceso jurídico de recuperación de cartera y el cliente está manifestando que pues no recibió nada, que no tiene el documento y estamos en la recuperación. ¿Cómo ustedes podrían colaborar a demostrar que allí hubo una entrega? Entonces se les colabora con el tema, informando toda la parte de lo que es el correo, cómo se ve esa trazabilidad en plataforma. Pues ahora tienen una herramienta más, ¿sí? Van a poder tener un visor de eventos
de las facturas, porque no, sí, muy importante, las que usted tiene que notificar, los eventos que usted debe notificar sobre la factura que recibe de sus proveedores. Importantísimo, pero también es necesario que usted tenga la visibilidad de qué se está escribiendo sobre las facturas que usted emite a sus clientes. ¿Sí? Acá están referidos algunos puntos donde pueden revisar y ampliar dentro de la norma esto que estamos conversando. Punto 13.1.6, tipo de eventos, el 6.5.1, requisitos, este último está muy completo dentro de la norma. Quisimos hacer un resumen muy sencillo acá, ya lo vamos a ver, pero allí se cuenta cada evento, el por qué se genera, e inclusive se hace el énfasis de lo que comentaba Carlos, que es algo cíclico, sí es importante que se genere en primera instancia un acuse de recibo, inclusive para lo que refiere a la aceptación tácita. Estas son unas imágenes de plataforma. Ahorita mi compañero Fernando Sánchez les va a colaborar mostrando un poquito más el tema, pero aquí se ve cómo en plataforma de Documenteme en una próxima versión, no está ahorita en los ambientes de producción, ya para que por si acá salen de una vez con expectativa a mirar, no lo tienen en los ambientes de producción, estará próximamente acompañándolos en la plataforma, van a poder revisar todo el tema de los eventos, se van a poder visualizar ese detalle de eventos suscritos sobre un documento que usted esté recibiendo, también los que usted esté emitiendo. Va a poder generar el acuse de recibo directo sobre un documento, va a poder generar una aceptación expresa, va a poder generar un reclamo o rechazo y un recibo de bienes y servicios. En cuanto a los eventos de la DIAN, pues, ¿qué tipo de documento se genera? Lo comentábamos, un acuse de recibo de la factura electrónica, eso está en una application response. La definición es el documento donde el adquiriente manifiesta que ha recibido el documento electrónico. Fíjense muy bien en todo en lo que es la parte de los responsables. Si observan, la mayor parte de esto recae en el receptor. Y por eso lo importante, lo funcional de tener una herramienta de recepción. Lo que es ¿quién recibe este tipo de eventos? Pues el emisor. También tenemos posibilidades de que ustedes puedan visualizar eventos. Los efectos que se están presentando, esto que ustedes ven acá, lo consiguen dentro del anexo 1.8, puesto más ampliado, acá fue solo un resumen. Se coloca lo que, por ejemplo, en este primero, que es el acuse de recibo, el cual es muy importante. El efecto es la declaración del adquiriente de que ha tomado el documento recibido a su nombre, pero luego entra en una validación, entra en una revisión de decir si está completo o no y generar los posteriores eventos. Así cada uno de los eventos que acá se describen. Está el de aceptación expresa, bueno, son 5, y el último, aceptación tácita. En este caso, todos los anteriores, como observan, es el receptor. En este caso de aceptación tácita, pues el responsable de la generación es el emisor de la factura, ¿sí? Y es una declaración del adquiriente de que ha aceptado expresamente el documento, pero no se puede generar un evento de rechazo sobre un documento de la aceptación. Esto es un solo evento, se hace bajo fe de juramento y para realizarlo usted ya tuvo que haber tenido por lo menos una acuse de recibo del documento para poder generar usted como emisor de una factura una aceptación tácita. Básicamente esto es lo que yo les quería contar. Quiero permitir ya mi compañero Fernando les va a hacer un recorrido rápidamente lo que es la plataforma de Documenteme, mencionarles un poco lo que tenemos, facturas, métodos de integración, mostrarles las pantallas, cómo está documento soporte de adquisiciones, nómina electrónica y contarle también en vivo este tema de lo que son los eventos. Fernando, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Por favor, me indican si me escuchan bien. Sí, señor, perfectamente. A ver. Muy bien. Bueno, buenos días. Como lo indicaba Carolina, voy a hacer un repaso muy rápido sobre los tableros, pues, de facturación electrónica por plataforma, archivo plano, integración o web service, también lo que es documento de adquisición
documentos de soporte de adquisiciones, tanto web service como por plataforma, también nómina electrónica por web service archivo plano, y lo que es ya los eventos DIAN, que pues próximamente estará ya disponible ya pues en el ambiente de producción. De momento pues está en el ambiente de pruebas, pero pues hay que hacer algunos ajustes todavía. Bueno, pantalla. Listo. ¿Sí ven mi pantalla? Está listo. Listo. Bueno. Entonces, como indicábamos, bueno, un rápido recorderis de lo que es facturación electrónica por PYME en este caso. Entonces, pues aquí tenemos lo que son los tableros de documentos por plataforma. Aquí tenemos, pues, como vemos, documentos soportes, que ya indicaré cómo es la ruta para hacerlos. Facturas de venta, de crédito, notas crédito, facturas de exportación, débito. Entonces, pues ya muchos clientes de nosotros ya saben cómo hacer estos documentos. Bueno, vamos a hacer aquí, ya que estamos en el de documentos manuales, en el tablero, por donde se hacen documentos soporte por plataforma. Entonces, tenemos las opciones de hacerlo por este botoncito, aquí en el nuevo. Tenemos, bueno, los conocidos factura, nota crédito, nota débito, o el documento soporte de adquisiciones. Entonces, como vemos, es muy similar. Aquí me está saltando un errorcito. Es muy similar a cuando hacemos una factura electrónica por plataforma. Entonces, pues tenemos una resolución asociada a una sucursal, la fecha en que elabora el documento, la de vencimiento, el tipo de documento, el formato. Entonces, también todos estos están previamente configurados. Aquí tenemos algunos datos opcionales como la orden de compra, recepción, despacho, la moneda de la factura de nuestro proveedor que pues no está obligado a facturar, la condición de venta, las formas de pago, y aquí tenemos pues indicamos nuestro proveedor previamente también configurado. Bueno, y ya pues teniendo esos datos de encabezado, bueno, una observación también es opcional de si manejan proyectos. Tendríamos que ir a configurar ya los ítems, los detalles. Entonces, por acá tenemos este ejemplo, aquí tenemos este, que es muy similar a lo que es facturación electrónica, solamente que pues ya no es una factura dirigida a nuestro cliente o a cliente, sino de nuestro proveedor, y nosotros la estamos reportando. Listo. Bueno, también lo que es facturación electrónica por Enterprise o Web Service o archivo plano, pues vienen aquí a este tablerito de documentos Enterprise. Así lo manejamos nosotros acá. Aquí también tenemos facturas de venta. Bueno, por ahí más abajito tendremos no sé si en notas, sí, por acá hay facturas de exportación, documentos soporte Enterprise, también viene a dar acá, notas crédito, débito. Bueno, eso así a grosso modo, pues también quien tenga el documento soporte por web service, pues también se le comparte ya la debida documentación técnica, pues para que lo emitan aquí lo consuman por el web service y llegue aquí a este tablero. Bueno, ahora también veremos lo que es nómina electrónica. Entonces, la nómina electrónica la tenemos por esta ruta. Igual, este servicio, pues, cuando lo adquiera, se configurará, se le dará sus permisos mediante un rol para que lo tengan disponible. Aquí tenemos, pues, estos principales programas. Pues, digamos que como ustedes como clientes van a tener acceso a algunos, a otros no. Entonces, tenemos inicialmente aquí lo que es el tablero de nómina, que es muy similar allá al que veíamos de facturación electrónica, donde tendremos pues las nóminas que hayamos emitido. Entonces, aquí tenemos este tipo de XML,
El 102 pues corresponde a nómina electrónica, el 103 a notas de ajuste, de eliminación o de reemplazo. También ya hay una representación gráfica, también ya está disponible. Vamos a ver, está así rápido. Ya por acá tenemos esta representación gráfica, que es de un documento soporte. Listo. ¿Qué más por acá podemos ver? Bueno, también tenemos en el caso de documentos de integración, sea facturas electrónicas, sean documentos soporte o nóminas, todos si hay errores, los podemos ver aquí en este log o reporte de integración. Entonces, aquí vamos a ver esos eventos. Si es un documento exitoso, si alguno tuvo un error, entonces pues aquí tenemos estas prevalidaciones, que por ejemplo este documento pues se había hecho ayer y tenía una fecha de mayo, entonces la plataforma no lo acepta, porque simplemente si lo acepta, se envía con esa fecha y ya la DIAN lo va a dejar fallido. Entonces tenemos así, prevalidaciones, que pues estos campitos se van a ver allá en la documentación técnica. Pues como les digo, es para facturas, nóminas y documentos soporte por integración. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, también está el cargue de nómina electrónica por archivo plano. Aquí tenemos esta opción, que es cargue plano nómina. También esto pues se les explica a quien adquiera este servicio, cómo se construye el archivo plano, cómo se hace el cargue por esta ventanita, cómo se procesa y va a dar allá en el tablerito de nómina individual que estábamos viendo anteriormente. Esto sí ya tipos operaciones, consecutivos y parámetros nómina, esto sí ya digamos que está de parte de ustedes y de nosotros como consultores en hacer esas configuraciones que permitan pues la carga de nómina electrónica, tanto por archivo plano como por web service. Entonces son necesarias esas configuraciones. Bueno, ahora sí vamos a lo que es la parte de recepción y retomando lo de los eventos de la DIAN. Bueno, aquí pues ya tenemos los que tengan disponible la recepción conocerán el validador de firma de documentos. Aquí uno simplemente carga un XML que hayan enviado a alguno de sus proveedores para pues confirmar que sea un XML invoice o attach document o application response, porque los tres los acepta y da como su descripción de cuál es. Y si tiene una firma válida, su CUFE y, bueno, y algunos datos que vemos ahí. También tenemos aquí lo que es, bueno, ya vamos para el tablero de erradicación, los logs de recepción, que es como un tablero que nos muestra los eventos que han pasado con las lecturas o con las cargas de facturas de nuestros proveedores en recepción. Entonces aquí tenemos algunos mensajitos. Pues esto ha sido lectura de nuestras facturas que tenemos en el correo de recepción, pues que han sido exitosamente subidas a Documenteme. Acá a ver si tenemos errores. Acá no, todos están bien. Un poquito más atrás. Si hay algún evento, nos lo registra. Exitosos. En el caso, por ejemplo, que no se cargara algún documento, entonces beneficios. Aparecería, por ejemplo, acá. Tenemos que habían dos facturas en nuestro correo de recepción y solamente subió una de dos. Entonces, ¿qué pasó con la otra? Entonces uno ahí cliquea y aquí van a aparecer, no sé, que por ejemplo el proveedor envió el XML invoice y pues no es así. Ellos deben enviarnos el attach document o el contenedor que pues tenga el invoice, que es como tal la factura en formato XML, y el application response, que son las validaciones que hace la DIAN en ese documento. Entonces, esa sería una de las causales que, por ejemplo, no va a subir aquí en recepción
Y bueno, esos documentos que vamos a recibir están aquí en el tablerito de recepción. Aquí tenemos estos documentos que han sido cargados. Aquí tenemos, bueno, los botones, estos botones, ya se los iré explicando. El de adjuntar documentos. Bueno, este ya es para cuando no nos envían las facturas por correo electrónico y pues no hacemos el cargue automático, sino que simplemente aquí vamos a llenar esta ventanita y cargamos el XML y el PDF, en caso tal de hacerlo manualmente. Aquí pues es un botón de filtros. Este es para refrescar. Este es el botoncito que hace la lectura y el cargue de los documentos que tengamos en nuestro correo de recepción. Previamente configura que esté pues con conexión correcta con la plataforma. Y aquí confirmamos o cancelamos para ver si nos cargan las facturas. ¿Y qué más tenemos por acá? Aquí tenemos verificar el detalle del proceso. Entonces, si hubo algún error, aquí no hubo, entonces pues nos muestra la lectura exitosa. A ver, ¿qué más por acá? Tenemos para exportar en Excel digamos, estas columnas que vemos acá, pues como a modo de tenerlo como informe, podemos descargar ese archivo Excel. Por acá también podemos, bueno, cada documento podemos abrirlo, los que fueron cargados, y acá vamos a encontrar si tiene el XML, si tiene su PDF, si de pronto tiene adjuntos como este. Sí, aquí llegó con un adjunto, entonces también tenemos la posibilidad de descargarlo. Bueno, y acá también con estos botoncitos, tanto de XML como de PDF, podemos, pues para no abrirlo, entonces seleccionamos y descargamos el XML o el PDF. Y, bueno, este evento de integración es el tablero anterior que veíamos, donde se hizo la lectura correcta de las facturas o si hay algún error, ya no lo queda reportado. Bueno, ahora sí vamos a lo que es eventos DIAN. Inicialmente eso también es un servicio, debemos pues configurarlo con ayuda de nuestro consultor Mentum, que se llama pues eventos DIAN. También debemos hacer una configuración aquí en lo que es parámetros de recepción. Aquí pues aquí es donde se configura el mail y aquí es donde se configura estos eventos. Aquí ya previamente ya los tenemos. Aquí inicialmente está en blanco la pantalla, va a aparecer un botoncito de un más que simplemente nos va a traer los eventos DIAN automáticamente. Y ya aquí podemos, aquí en editar, podemos seleccionar si transmite o no, si se hace envío manual o no, si se hace envío automático, si hace notificaciones al proveedor. Eso sí tocaría ahí ya configurarlo manualmente. Listo. Una vez tenemos eso, volvemos aquí al tablero de radicación. Y aquí tenemos estos botoncitos. Por ejemplo, esta. Que tenga eventos DIAN, ahí es donde, bueno, este sí no cumplía ciertas condiciones, entonces cuando vayamos a descargar el application response, que es desde este botoncito, pues no los va a dejar. Y si está correcto, va a descargar el XML de esa respuesta de los eventos. Aquí también tenemos lo que es el acuse de recibo, si aceptamos o rechazamos mediante aceptación expresa, o si hay un reclamo o rechazo. Bueno, aquí por lo que no he seleccionado. Pues rechazamos. Ahí, si queremos, aquí elegimos el tipo de rechazo. Un servicio no prestado y una observación si queremos, es opcional. Listo. Bueno. Bueno. Eso es básicamente los botones. Bueno, y el recibo perdón, Caro, este recibo es fue el nombre de servicio. Bienes y servicios. Bienes y servicios, exacto. Sí, bienes y servicios, sí. Y ahí tenemos esa opción también.
Y listo. Bueno, esto también, pues, si cuando contratan la recepción y los eventos DIAN, como digo, son servicios adicionales, pues también se les activarán y se les dará los respectivos permisos sobre estas funcionalidades. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, este tablerito también que es nuevo, que es fecha de erradicación, también prontamente estará disponible. Inicialmente, cuando lo vaya a configurar, va a aparecer en blanco y con el botoncito de más va a traer todos los meses del año, desde el día de inicio al día de final. E igualmente son editables. Entonces, ¿qué hace estas fechas de erradicación? Digamos, yo tengo ahorita en septiembre, entonces yo voy a recibir facturas de septiembre primero, el 1 de septiembre, a hoy, al 30. Digamos, sea un mes o si hice la configuración acá, le quité 30, sino que va a recibir hasta el día 15 de septiembre. Ya las facturas que van a llegar después del 15, el 16, 17, ya no las va a recibir la plataforma, no van a quedar allá en el tablero de erradicación, sino que a su proveedor le va a llegar un correo que dice que pues no ha recibido porque está fuera del rango de fechas que acepta su cliente de las facturas de erradicación. Esto pues es opcional y al que quiera manejarlo. Entonces, como les digo, aquí ya vienen los meses, los días predeterminados por mes o si quiere editar alguno. Entonces, eso es así a grandes rasgos los tableros principales de documento. Igual acá también tenemos el log de auditoría. Aquí tenemos o va a quedar como registrados los movimientos o algunos movimientos, porque no están todos, de lo que hagamos en plataforma. Entonces acá, por ejemplo, tenemos aquí que descargué un PDF de nómina individual. Entonces esto aplica tanto para facturación electrónica, documentos de soporte y nómina por integración. Cuando haga, integración de alguno de estos documentos, cuando acceda a la plataforma, como dice ahí, cuando cree un usuario y le asigne un rol o una empresa. Entonces todo eso va quedando ahí registrado en el log de auditorías. Listo, entonces esto sería todo por mi parte. Creo que sí seguiríamos con la parte de responder las preguntas. Así es. Muchísimas gracias, Fer, por esa demostración. Bueno, que estén bien. Muchísimas gracias a todos. Vamos entonces a iniciar el espacio de las preguntas. Las preguntas son las que ustedes pusieron en nuestro chat. Entonces iniciamos con Alexandra. Pregunta: ¿qué pasa cuando la factura no llega al correo así el emisor la haya enviado? Bueno, ¿me escuchas, Ana María? Sí, señor. Vale, listo. Yo estaba leyendo acá cada una de los comentarios y de las preguntas que se dejaron en el chat. Veo que en primera instancia la inquietud es con respecto a trazabilidad, prácticamente. Si conjugamos las preguntas en primera instancia, ¿cómo garantizamos la trazabilidad de la información? Qué pena con ustedes. Bueno, en la parte de trazabilidad tenemos identificado, como ustedes pudieron ver y lo que Fernando nos mostraba, el poder sistematizar la funcionalidad y el ciclo tanto de emisión como de recepción de documentos electrónicos nos ayuda a dar fiabilidad en la trazabilidad del documento, no solamente la generación del mismo, sino la comunicación con la otra parte. Nosotros en nuestro sistema hemos trabajado bastante para que se pueda garantizar la entrega de los documentos a un correo, pero que adicionalmente podamos recepcionar las respuestas de la otra parte, así garantizando que
en este escenario que aplica con la facturación 1.8, ya podamos garantizar no solamente que entregué el documento, sino adicionalmente garantizar que puedo recibir la respuesta de la otra parte. Porque resulta que hasta el día de hoy podemos decir que ocurre mucho lo que indican en las preguntas. Prácticamente nos podemos comunicar con un adquiriente y le decimos, oye, es que yo te radiqué una factura el 15 y no me has dado respuesta y me gustaría saber en qué estado se encuentra. Y resulta que en muchas ocasiones la respuesta es no me llegó la factura. Entonces nosotros tenemos una funcionalidad donde podemos confirmar la trazabilidad a qué correo se entregó, qué día se entregó y si fue abierto o no el documento electrónico. Pero adicionalmente, digamos que esto nos permitía notificar y nos permitía tener como un soporte. Pero hoy en día, ya con los eventos de acuse de recibo, de aceptación expresa y aceptación tácita, podemos garantizar adicionalmente a que yo le puedo solicitar al adquiriente por norma, porque es que está en una resolución, la resolución 12, anexo técnico 1.8, que viene con la resolución, podemos encontrar que yo puedo solicitar que me hagan llegar el respectivo acuse de recibo. Entonces, en ese sentido, cerraríamos el ciclo en dos partes. La trazabilidad del documento que yo emito garantizando a qué correo electrónico entregué, en qué fecha lo entregué y si fue abierto o no por el usuario al que le entregué. Pero por otra parte, recepcionando de manera automatizada el documento de evento acuse que me permita saber quién lo acusó, cuándo se acusó y si fue o no fue aceptado el documento. Entonces, en este sentido, también la plataforma te permite centralizar los documentos de tipo evento recibidos, no solamente las facturas recibidas, sino los eventos recibidos, para que tú, desde tu figura de emisor, puedas saber que te respondieron bajo esos acuses. ¿Qué es importante acá? Que definitivamente, como lo indica alguien, tengo que solicitarle, en dado caso de que no lo generen, debería solicitarle a mi adquiriente que me comparta los respectivos, por lo menos el acuse de recibo. ¿Cómo lo hacemos? Soportándonos en la norma prácticamente. ¿Listo? Entonces, creo que a las inquietudes entregadas, ahí consolido la respuesta. Una preguntaba con respecto a la trazabilidad de los documentos. Entonces, si tienes nuestro sistema, nosotros te garantizamos toda la trazabilidad de una emisión o de una recepción con los respectivos eventos o logs que se puedan presentar dentro de la transmisión. Para contar con el acuse de recibo, pues le tienes que indicar a tu adquiriente que te haga llegar el respectivo acuse de recibo según lo que indica la resolución 12, anexo técnico 1.8. El acuse del recibo del bien y del servicio, de igual manera, se genera por parte del adquiriente y se recibe por los mismos conceptos de eventos en una recepción, en dado caso de que tengan nuestro sistema, en una recepción primero por correo electrónico y posterior centralizada en el sistema de facturación electrónica nuestro. Leo por acá, si por conciliación de cartera resulta que hay una factura que como emisor no tengo novedad de rechazo, pero el adquiriente me comenta que no la recibió y es de un año anterior, ¿la factura sigue siendo válida? En ese sentido, si hay una demostración de parte del adquiriente de que no la recibió y nosotros no tenemos trazabilidad de poder confirmar la entrega, lastimosamente nos tendríamos que volver a facturar para poder confirmar. Prácticamente es un punto que le faltaba a la facturación electrónica, que generó muchísimos cuellos de botella porque prácticamente nos tocaba enviar la factura e ir a preguntar al adquiriente, oye, ¿recibiste la factura? Por eso es tan importante los eventos hoy en día.
Referente a la nómina electrónica, ¿el grupo 4 está obligado a emitir nómina de noviembre o de diciembre? Bueno, les confirmo. El grupo 4 es el último grupo, tiene que transmitir nómina de diciembre y la tendría que transmitir en los primeros 10 días de enero. ¿Listo? ¿Cómo obligar a los clientes que den el acuse de recibo? Pues prácticamente la idea es, digamos, mediar, no tanto obligarlos, sino mediar, pero por norma, la norma indica que se debe hacer y como lo decía, se puede uno soportar en la resolución 12, anexo técnico 1.8, eventos de facturación electrónica. El acuse de factura solo se puede hacer digital o aún se puede usar el recibido en físico. Esa es una pregunta supremamente importante porque tengamos en cuenta que hoy en día ya se habla de una masificación de facturación electrónica, particularmente la gran mayoría de empresas ya deben estar facturando electrónicamente y quienes no lo estén haciendo pues estarían incumpliendo con la norma. Bajo este sentido, prácticamente solo pueden existir facturas electrónicas. Tú puedes utilizar la representación gráfica como un apoyo para entregar mercancía, para facilitarle el conocimiento de la factura al adquiriente. Pero si tú quieres tener el recibido de una factura electrónica, necesariamente, como lo indica la norma, necesitarías tener el evento de la factura electrónica. O si no, no estarías bajo el mismo modelo. Prácticamente la representación gráfica es un apoyo visual, pero la factura electrónica es el formato XML y ese lenguaje técnico que viene interno. Por ende, el acuse de recibo solamente se podría hacer bajo el mismo modelo. Indican, si en el sistema Radian aparecen facturas emitidas para mi empresa, pero nunca me llegaron al correo donde recibo las facturas, esas facturas no quedaría como título valor, ya que no existe acuse de recibo. Efectivamente, si no existe acuse de recibo, prácticamente la factura no puede concebirse como un título valor. ¿Se sabe una fecha cuándo podremos ver la parte de eventos de la DIAN? Bueno, la parte de eventos de la DIAN ya existe. Principalmente nosotros hemos evolucionado paralelamente con la DIAN. La DIAN ya lo dispone basado en que, como lo digo, es una parte de la resolución 12. Sin embargo, entendemos que la DIAN está presentando una eventualidad sobre el sistema y estamos prestos a que la DIAN confirme que solucionó su inconveniente para poder hacer la transmisión sin ningún problema de estos eventos. Pero los eventos ya existen, los eventos son recibidos por la DIAN y los eventos pueden ser activos ya a partir de una solicitud en Documenteme que estaría liberándose ya para la primera semana de octubre. ¿Cómo se habilita la opción de documento de soporte de adquisiciones? Como explicaba Fernando, nosotros tenemos varios componentes y si en este momento no cuentas con el componente, prácticamente es ponerte en contacto con la persona de nuestro equipo Momentum Group que te apoya en la parte comercial para que él te diga cómo activar el servicio. Lo puedes hacer sea por medio de esta relación o este contacto comercial que tienes con nosotros, o lo puedes hacer escalando un caso a la mesa de servicio de tipo solicitud para que por este medio nos enteremos y se pongan en contacto contigo. En ocasiones el anti-spam antivirus bloquea los correos de facturas que nunca llegan. El proveedor termina enviando la factura a otro correo. En caso el acuse de recibo válido, ¿cuál sería? Bueno, entendemos que acá cuando se habla de correos electrónicos hay mucha complejidad entendiendo que existen políticas tanto de los buzones de correo según el tercero que manejemos, que puede ser Microsoft, Google,
los más reconocidos con respecto a buzones de correo, pueden tener ciertas políticas y adicionalmente pueda que la organización también tenga políticas de seguridad ante los correos. Entonces, en muchas ocasiones presentan este tipo de eventualidades donde la información no llega directamente. Nosotros lo que en primera instancia recomendamos para esos escenarios es la posibilidad de dedicar un correo, un buzón de correo especial para la recepción de documentos, y en ese escenario nosotros tenemos la posibilidad de brindarles ese buzón de correo con las características para que los documentos puedan ser recibidos sin ningún problema. Entonces, en ese escenario es un servicio que ofrecemos también incluido con y está ahí totalmente integrado con la plataforma de facturación electrónica para que no tengan preocupación de pérdida de correos electrónicos. Bueno, creo que no hay más preguntas, sin embargo aprovecho para indicarles, hoy en día, para que conozcan un poco más con respecto de los componentes que pueden involucrar en el servicio, entonces tenemos el componente de emisión de documentos electrónicos, tenemos desde allí la factura electrónica, desde allí tenemos la nota crédito y la nota crédito, y se puede activar el componente complementario de documento soporte de adquisición. Tenemos la recepción, el componente de recepción de documentos electrónicos que involucra la recepción tanto de facturas electrónicas proveedor. Tenemos la recepción de eventos, de todo lo que es el acuse de recibo, de lo que es aceptaciones que te puedan entregar las otras partes y que tú necesites estar enterado. Y es donde Fernando nos mostraba que existen los botones de eventos. Adicional a ello, tenemos el componente de expediente electrónico que les facilita a ustedes para que tanto facturas emitidas como recibidas vengan con los anexos. Y eso es supremamente importante porque facilita que te estén enviando información por un lugar o por el otro. Entonces, en ese escenario, los anexos viajan con la factura emitida o llegan con la factura recepcionada y los puedes almacenar en la plataforma. Tenemos el componente adicional de nómina electrónica, que también lo pueden habilitar con nosotros para generar los desprendibles de pago de nómina para este cumplimiento de la norma. Y tenemos los componentes de proceso que van un poco más allá, pero también ustedes en algún momento, si ven la aplicabilidad en su operación, pueden preguntar por ellos, que es la recepción de documentos con validación de reglas de negocio, donde tú puedes validar información de ya como tal de proveedor, de valores, de órdenes de compra. Puedes generar una recepción de bienes y servicios mucho más completa, o lo que es el apoyo en la parte de notificaciones de órdenes de compra y recepciones de bienes y servicios, que en muchas ocasiones para mejorar los procesos en la organización facilitan que tú coordines unas políticas que te ayuden a cumplir con unas características para que tu aceptación de una factura sea mucho más rápida. Bueno, mientras les hablaba llegó acá otra pregunta. Para una nota crédito de un no obligado a facturar, ¿se debería realizar un documento de adquisición? Resulta que el documento, precisamente por esto se dilató el tema de documento soporte y se aplazó para enero del 2022 la obligatoriedad, porque hoy en día solamente existe el documento de naturaleza soporte de adquisición para la recepción de la factura del proveedor. Entonces yo hoy en día solamente puedo hacer un tipo de documento a no obligados y es el documento. ¿Y cómo se soporta ese documento? En la factura que me radican. Si a mí me radican una nota crédito, debería hacer un documento de nota ajuste al documento soporte y este todavía no existe. Por este motivo fue que se aplazó para enero la salida en vivo de documento soporte de adquisiciones. Creo que no hay más preguntas, Ana María, entonces
Si quieres, Muchísimas, cerramos. sí, señor. Muchísimas gracias, Carlos, Carolina, Fernando, y a todos ustedes asistentes por estar con nosotros hoy. Esperamos que haya sido una sesión bastante nutrida para ustedes y que tengan esta información presente siempre. Como se los escribimos en el chat, esta información se les hará llegar vía correo electrónico el día de hoy en la tarde y esperamos pues tenerlos en otras sesiones que tendremos agendadas en estos últimos meses del año. Entonces, muchísimas gracias por su disposición y tiempo y esperamos verlos en otra ocasión. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.